Una madre blanca, dos bebés hambrientos y un apache que debía elegir entre salvarlos o traicionar a su tribu. ¿Puede una decisión cambiar el alma de un guerrero? Esta historia del salvaje oeste no se cuenta con pistolas, sino con silencios que salvan vidas. Si esta historia te hizo sentir algo, dime dónde la viste. En el ruido, en la calma que el alma descanse. En medio del crudo invierno, el bosque parecía suspendido en un silencio sagrado. La nieve crujía bajo las botas de un hombre solitario, un apache de mirada firme y paso seguro. Desde el amanecer había seguido el rastro de un ciervo, guiado por las huellas frescas que cruzaban los árboles. Pero no era un ciervo lo que encontró, era algo que cambiaría su destino. El viento soplaba con un silbido grave mientras el sol apenas asomaba entre las ramas desnudas. Los dedos del apache estaban entumecidos, pero sus sentidos estaban alerta. Unas huellas más pequeñas, temblorosas, se mezclaban con las del animal. Se detuvo. Su instinto le decía que lo que estaba a punto de descubrir no era una presa, sino un llamado. Avanzó con cautela. En una cavidad entre dos árboles viejos, cubierta apenas por unas ramas y musgo, encontró una figura encogida. Era una mujer. Su piel clara y sus cabellos desordenados delataban su origen no era de su gente. Estaba acurrucada, abrazando con desesperación a dos pequeños envueltos en mantas harapientas. Temblaban. Sus cuerpos delgados apenas respiraban bajo el peso del frío. Ella lo miró. No gritó. No pidió ayuda. Solo lo miró con una mezcla de miedo y resignación, como si su destino ya estuviera sellado. El apache se quedó inmóvil por unos segundos. Había visto muchas cosas durante sus cacerías: animales heridos, enemigos abatidos, incluso niños abandonados. Pero nunca había sentido algo como aquello. Algo en esa imagen, una madre protegiendo con su propio cuerpo a dos bebés desconocidos en medio del bosque helado, lo atravesó más que cualquier flecha. Se agachó lentamente. El llanto de uno de los niños apenas se escuchaba. Un sonido débil, casi como un susurro de la naturaleza misma. El guerrero se quitó su capa gruesa y la extendió sobre los tres cuerpos. No habló. Solo la miró una vez más. Y con un leve gesto, la levantó en brazos, cargando también a los pequeños. Sabía lo que eso significaba. Sabía que llevar a una mujer extranjera al corazón de su tribu traería dudas, miedos y tal vez castigos. Pero también sabía que si los dejaba allí, no sobrevivirían ni una noche más. No era solo un acto de compasión. Era una decisión que nacía desde un lugar más profundo, más antiguo, la conciencia del guerrero que reconoce la fragilidad de la vida. Mientras caminaba de regreso con la nieve golpeándole el rostro, una pregunta lo rondaba como un eco. ¿Por qué estaban ahí? ¿Quién las había dejado en ese infierno blanco? Aún no lo sabía. Pero sí tenía claro una cosa desde ese momento. Su vida ya no le pertenecía solo a él. ¿Y tú? ¿Qué harías si encontraras a una madre desconocida en medio del bosque, abrazando a sus hijos hambrientos bajo el frío pulsa A? Te enfrentas a todo para protegerla, aunque eso signifique ser expulsado por tu propia tribu. Pulsa B, das media vuelta y la ignoras, por miedo, por las reglas de tu pueblo. A veces, una sola decisión define quién eres para siempre. La travesía de regreso al poblado fue ardua. El viento parecía cortar la piel y la nieve caía con mayor intensidad. Cada paso requería fuerza, no solo física, sino también emocional. El apache caminaba sin mirar atrás,
con la mujer desfallecida en brazos y los dos pequeños sujetos con mantas improvisadas a su pecho. Nadie lo acompañaba. Nadie sabía lo que estaba a punto de traer a su hogar. Cuando por fin llegó al borde del territorio apache, el sol se escondía tras las montañas y las primeras sombras cubrían la aldea. Algunos niños jugaron en la nieve, pero al verlo con aquella carga inusual, corrieron a avisar a los mayores. La primera reacción fue de silencio. Los ancianos se acercaron, observando con frialdad el cuerpo agotado de la mujer blanca. Una de las ancianas del clan, sabia en hierbas y curaciones, se acercó sin decir palabra y tocó la frente de uno de los bebés. Estaba ardiendo. «¿Por qué traes esto?», preguntó uno de los líderes con voz grave. «No son nuestros. Nos traerán desgracia». Pero el apache no respondió. Solo bajó la cabeza y, con firmeza, los llevó al tipi más cercano, el suyo. Sabía que la decisión lo aislaría, pero también sabía que era la única que podía tomar. Durante los días siguientes, la batalla fue contra el tiempo. Los niños tenían fiebre. La mujer apenas comía. El apache salía a cazar durante el día y regresaba por la noche con carne, raíces y hielo derretido para mantenerlos vivos. Dormía poco. Vigilaba sus respiraciones. Aprendió a preparar infusiones que alguna vez vio hacer a su madre. Se convirtió en padre, enfermero, guardián, sin saber siquiera sus nombres. La mujer, aún débil, intentaba comunicarse. No hablaba su idioma, pero su mirada era clara, no pedía nada, solo agradecía. Le ofreció una piedra pequeña, lisa, como símbolo de respeto. El apache no la tomó, pero le colocó una manta sobre los hombros. Entre ellos no había palabras, pero sí silencios que hablaban más fuerte. A medida que los días pasaban, la vida comenzaba a regresar. Los bebés dejaron de llorar y comenzaron a balbucear sonidos nuevos. La mujer, aunque aún débil, ayudaba con las tareas del fuego y el agua. Algunas mujeres del poblado, curiosas, se acercaban en secreto. Una incluso le enseñó cómo hilar cuerdas con pelo de caballo. Poco a poco, su presencia dejó de ser una amenaza y se convirtió en una interrogante. «¿Y si no es una enemiga?», murmuraban algunas. «¿Y si fue abandonada como tantas otras?». Los rumores comenzaban a cambiar de tono. Ya no se hablaba solo de peligro, sino también de misterio. Un día, mientras el apache tallaba un arco, la mujer se le acercó. En sus manos llevaba un collar hecho con huesos pequeños y conchas. Se lo extendió con timidez. Él lo aceptó. Fue la primera vez que se miraron con complicidad. No con miedo, ni con duda, sino con una extraña esperanza. Desde ese momento, algo cambió. Ya no eran solo huésped y protector. Eran un grupo que sobrevivía juntos. Una unidad nacida no de la sangre, sino del destino. Y mientras la nieve comenzaba a derretirse lentamente, el poblado entero supo que el invierno no solo se estaba yendo del bosque, también del corazón del guerrero. Con la llegada de la primavera, los colores regresaron al bosque, pero en el corazón del poblado apache, la tensión aún no se disipaba. La mujer blanca y sus hijos seguían siendo motivo de murmullos, de ceños fruncidos y de miradas que pesaban como piedras. Aunque ya no estaban al borde de la muerte, vivían bajo una sombra constante, la del rechazo. Cada vez que ella salía de la tienda, algunas mujeres apartaban la mirada, otros hombres bajaban la voz. Nadie la había insultado directamente, pero su presencia era como una herida abierta que la comunidad no sabía cómo curar. «Ella no es de los nuestros», decían algunos. «¿Por qué está aquí?». El apache escuchaba los comentarios. No respondía.
Sabía que muchos lo consideraban traidor a su sangre, que su decisión de salvar a esa mujer y sus hijos lo había puesto en una posición vulnerable. Algunos jóvenes comenzaron a evitarlo, y hubo una ocasión en que 2 hombres lo enfrentaron en silencio, bloqueando su paso cerca del fuego comunal. Él simplemente desvió la mirada y siguió su camino, pero la incomodidad era evidente. La mujer, por su parte, también lo sentía. Había comenzado a entender ciertos gestos, ciertas palabras sueltas, y sabía que no era bienvenida por todos. A veces lloraba en silencio, escondida tras las pieles, mientras sus hijos dormían. Pero nunca se quejaba, nunca pedía marcharse. Sabía que no tenía a dónde ir. El guerrero apache notó que ella comenzaba a retraerse. Ya no sonreía, ya no se acercaba al río como antes. Así que una tarde, al regresar de cazar, le entregó una piedra plana. En ella, había tallado un símbolo de protección, un círculo con líneas hacia los 4 puntos cardinales. Ella lo tomó con manos temblorosas. Lo entendió. Estaba protegida, aunque el mundo a su alrededor no lo aceptara. El tiempo avanzaba, y con él, el corazón del poblado comenzaba, muy lentamente, a transformarse. Un día, mientras la mujer lavaba unas pieles en el río, una anciana del clan se le acercó. No le habló, pero dejó a su lado un manojo de raíces secas. La mujer la miró, sin entender del todo, hasta que la anciana señaló su pecho y luego a uno de los niños. Fue entonces cuando comprendió que aquellas raíces eran medicina. No era una bienvenida, pero sí un puente. A partir de ese momento, pequeños gestos comenzaron a brotar. Una joven le mostró cómo secar carne. Otra le indicó dónde recoger bayas que no eran venenosas. Ella, agradecida, respondía con sonrisas sinceras y trabajo constante. No buscaba simpatía, solo sobrevivir, pero su humildad fue más fuerte que la sospecha. Los niños crecían rápido. Aunque aún no hablaban la lengua apache, imitaban los gestos, las formas. Uno de ellos solía correr detrás de los perros, imitando sus aullidos, provocando risas entre algunos jóvenes del poblado. El otro era más callado, pero observador. Se acercaba a los ancianos durante las tardes y los escuchaba con atención, como si entendiera cada palabra. Timó. El guerrero apache, que seguía siendo su protector silencioso, decidió que había llegado el momento de enseñarles lo que él sabía. Un amanecer. Llevó a los niños al bosque. Les mostró cómo leer las huellas en la tierra húmeda, cómo encontrar agua en la corteza de los árboles. Al principio, la mujer dudó. Temía que no volvieran. Pero cuando al anochecer regresaron con un conejo pequeño y una sonrisa en el rostro, supo que había hecho lo correcto. Los 3 comenzaron a ser vistos con otros ojos. Ya no eran solo la mujer blanca y sus crías. Eran una familia que resistía, que aprendía, que compartía. El guerrero, que nunca había mostrado ternura con nadie, se convirtió en una figura paterna no solo para ellos, sino también para algunos jóvenes del poblado que comenzaron a seguirlo en sus salidas. Una tarde, el jefe del clan lo llamó. «Tu corazón está dividido», le dijo, «pero tu fuerza sigue siendo nuestra». Fue la primera vez que alguien reconocía, aunque de forma ambigua, su papel. No como traidor, sino como puente entre 2 mundos. Y fue entonces, bajo la luna llena, cuando la mujer se acercó al fuego comunal con sus hijos. Nadie la rechazó, nadie la echó. Se sentó, como todos los demás, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte de algo.
No completamente, no sin cicatrices, pero al menos ya no estaba sola. El segundo invierno llegó con una crudeza inusual. La nieve cayó antes de tiempo y el viento traía consigo el presagio de hambre. Las reservas de comida comenzaron a escasear. Las trampas no ofrecían presa y los ríos se congelaban más rápido de lo esperado. El poblado apache, acostumbrado a resistir, empezó a tambalearse. Una noche, reunidos en círculo alrededor del fuego sagrado, los ancianos discutían en voz baja. El ambiente era denso. Todos sabían lo que se avecinaba, pero pocos querían decirlo en voz alta. Hasta que uno de los hombres más viejos habló. Si seguimos alimentando bocas débiles, todos moriremos. Las miradas se dirigieron, casi instintivamente, hacia la tienda donde vivía la mujer blanca y sus hijos. Aunque ahora formaban parte del tejido diario del poblado, seguían siendo vistos como una carga por algunos. No cazaban, no guerreaban, no eran de sangre. El guerrero apache escuchó la conversación desde la distancia. Su rostro no cambió, pero sus puños se cerraron. Días después, mientras la mujer recogía leña con sus hijos, fue abordada por un grupo de jóvenes. No la tocaron, pero sus palabras fueron claras. Es hora de que se vayan. Están robando nuestra comida. Ella no respondió. Solo bajó la mirada y tomó las manos de sus hijos, alejándose en silencio. Pero esa noche, ya en su tienda, lloró como no lo había hecho en mucho tiempo. El guerrero la vio, pero no la interrumpió. Solo colocó más leña en el fuego y se sentó a su lado. La tensión creció. Algunos comenzaron a esconder alimentos. Otros sugerían tomar decisiones por el bien del grupo. Y entonces, durante una nueva asamblea, la propuesta fue clara: que se vayan. No los mataremos, pero que enfrenten la nieve como nosotros enfrentamos su presencia. Fue entonces cuando el apache se levantó. No era un hombre de muchas palabras, pero esa noche, su voz retumbó como el trueno en la montaña. Si ellos se van, yo también. El silencio que siguió a sus palabras fue espeso como la neblina. Nadie respondió de inmediato. Algunos bajaron la mirada, otros murmuraron entre dientes. El jefe del clan, con el rostro endurecido por los años, lo observó fijamente. Estás dispuesto a elegir a una extranjera por encima de tu gente. No es una elección. Es un deber, respondió el apache. Firme. Ellos están bajo mi cuidado. Si mueren, no solo mueren ellos, también muere algo en mí. No hubo aplausos. No hubo abrazos. Solo un frío más profundo que el del invierno. Esa misma noche, mientras el poblado dormía, el apache fue emboscado cerca del río por 3 hombres. No usaron cuchillos, ni lanzas, pero sus puños hablaron por ellos. Querían castigar el atrevimiento, marcar la diferencia entre nosotros y ellos. Cuando terminó, el guerrero apenas podía mantenerse en pie, pero no dijo nada. Volvió a su tienda cojeando, con sangre en los labios, y se sentó, como cada noche, al lado del fuego. A la mañana siguiente, una figura inesperada se presentó frente al consejo. La mujer blanca. Iba descalza, con el cabello suelto y las manos vacías. Se arrodilló sin hablar. No lloró, solo alzó los ojos y señaló a uno de sus hijos, que esa noche había comenzado a respirar con dificultad. Por favor, dijo con voz quebrada, en el idioma de ellos, como pudo. Ayuda. Las palabras eran torpes, pero el mensaje era claro. No estaba suplicando por su vida, estaba rogando por la de su hijo.
Una anciana se levantó entonces. Era la misma que una vez le había dejado raíces junto al río. Se acercó, tocó el pecho del niño y luego alzó la vista. «La vida no se niega», dijo, «y tú has demostrado más coraje que muchos de los nuestros. Con su permiso». La curandera comenzó a preparar una infusión. El niño fue envuelto en mantas calientes, y la tienda del guerrero se llenó del aroma amargo de hierbas y esperanza. En ese momento, el invierno no se deshizo, pero algo sí comenzó a derretirse el muro invisible entre el rechazo y la compasión. La calma que había comenzado a trasentarse en el poblado fue abruptamente quebrada por un sonido seco, agudo, como el rugido de una rama rota bajo una pisada pesada. Fue el primer aviso. Luego vinieron los gritos. Al amanecer, un grupo de jinetes desconocidos apareció desde el norte, armados y furiosos, buscando venganza por antiguas disputas. Eran de otra tribu, una que había sido rechazada tiempo atrás en un acuerdo de tierras. El caos fue inmediato. Hombres corrieron a tomar lanzas, mujeres ocultaron a los niños. El guerrero apache no dudó ni un instante, tomó su arco, sus cuchillos, y salió a enfrentar el peligro. Pero antes de hacerlo, se giró una última vez hacia la mujer y sus hijos. «No salgas, pase lo que pase». Ella asintió. Sus manos temblaban mientras abrazaba a los pequeños. La tienda tembló con cada paso del enfrentamiento que se libraba fuera. Las flechas cortaban el aire. El humo comenzaba a alzarse. Los gritos de dolor y de guerra se mezclaban en un coro desesperado. El apache luchaba como si cada golpe fuera una promesa. Protegía no solo su aldea, sino algo más profundo, su nueva familia. En medio de la confusión, un niño tropezó fuera de su escondite. Estaba solo, llorando. La mujer lo vio desde la hendidura de la tienda. Miró a sus hijos, dormidos, y luego al niño indefenso. El conflicto en su interior fue feroz, pero breve. Salió corriendo. El frío mordía sus pies descalzos mientras cruzaba el campamento. Agarró al pequeño y lo cubrió con su cuerpo justo cuando una flecha pasó zumbando por encima. No se detuvo. Lo llevó hasta el sótano de almacenamiento, donde otros niños se ocultaban. Apenas pudo cerrar la trampilla cuando algo la golpeó desde atrás. La oscuridad la envolvió. Cuando el guerrero encontró su cuerpo, yacía entre la nieve, el cabello enredado con escarcha y la sangre tiñendo la tierra. Por un segundo, su corazón se detuvo. Se arrodilló a su lado, la tomó entre sus brazos y buscó un latido, un suspiro, un signo. «No», susurró, y por primera vez, su voz se quebró. Pero ella no estaba muerta, apenas consciente. Abrió los ojos. Con esfuerzo, alzó una mano y la apoyó en su pecho. Los niños están a salvo. El guerrero no pudo contener las lágrimas. Aquella mujer, extranjera, débil, rechazada, se había lanzado al fuego por alguien que ni siquiera era suyo. Cuando terminó el ataque, el poblado quedó en silencio. Habían resistido, pero a un precio alto. Varias tiendas ardían, y algunos no volverían a ver el amanecer. Pero en el centro de todo, la escena más poderosa no fue la de la victoria, sino la de él, arrodillado en la nieve, sosteniéndola, rodeados de niños que lloraban en silencio. Esa noche, frente al fuego comunal, un anciano se levantó. «Hoy no luchamos por tierras, hoy luchamos por amor, y sobrevivimos por una mujer que muchos aquí no querían». Entonces,
El guerrero habló, con la voz firme pero temblorosa. No eras mi gente, pero me diste una familia. La mujer, aún herida, fue llevada a la tienda de los sabios. No hablaba, no podía caminar, pero cada vez que abría los ojos y veía al guerrero, sabía que estaba viva, no por milagro, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien eligió quedarse. Pasaron las semanas, y con el deshielo llegó el renacer de la tierra. Las flores silvestres comenzaron a brotar tímidamente entre los restos de nieve, y el sol empezó a filtrarse más cálido entre los árboles. En la aldea apache, la reconstrucción avanzaba con lentitud, pero con firmeza. Las tiendas quemadas se reemplazaban, las heridas físicas sanaban, y las del alma, poco a poco, también. La mujer, aún débil por la herida que casi le arrebató la vida, ya no caminaba con soltura. Arrastraba la pierna derecha con esfuerzo, pero su voluntad era más fuerte que cualquier dolor. Negándose a quedarse como una carga, comenzó a colaborar como podía. Las mujeres que una vez le negaron la mirada, ahora se acercaban para aprender de ella. Sabía curar infecciones con vinagre silvestre, preparar infusiones que ayudaban al sueño y hacer muñecas de tela para los más pequeños. Su conocimiento era humilde, pero útil. Su corazón, abierto. Cada mañana, el guerrero apache salía a cazar, pero al regresar, pasaba un momento bajo el árbol hueco donde todo había comenzado. Allí solía sentarse en silencio, como si esa tierra sagrada hablara aún con él. A veces, ella lo acompañaba. No se decían palabras. Solo miraban el bosque, los juegos de los niños, el humo suave de las cocinas comunales. Sus hijos crecían rápido, fuertes y sabios. Uno de ellos tenía el don de la escucha. Pasaba horas junto al anciano del clan, memorizando relatos y leyendas, aprendiendo los símbolos que los antepasados usaban para registrar su historia. El otro era inquieto, de espíritu libre, y acompañaba al apache en sus expediciones, aprendiendo a moverse en silencio entre árboles, a leer el viento, a respetar la vida antes de quitarla. Ya nadie los llamaba los forasteros. Ahora eran simplemente los suyos. Un día, el consejo se reunió para nombrar a un nuevo guía espiritual. La sorpresa fue general cuando los ancianos, por primera vez, propusieron a uno de los hijos de la mujer. Aunque algunos se mostraron escépticos, la voz del pueblo fue clara. Había nacido de otra sangre, sí, pero su raíz había echado vida en tierra apache. Durante la ceremonia, bajo el cielo estrellado, el joven habló. No soy hijo de una sola tierra, soy hijo de la compasión. Fui salvado por el coraje de una mujer y la ternura silenciosa de un guerrero. Si estoy aquí hoy, es porque se eligió amar donde era más fácil rechazar. Nadie respondió con palabras. Solo hubo aplausos y lágrimas. Incluso los más viejos, los más rígidos, sintieron cómo algo se abría en su interior. Esa noche, la mujer, ya con el cabello mezclado de hilos grises, se sentó frente al fuego. En sus manos sostenía la piedra que una vez él le había tallado el círculo de protección. La acarició con los dedos, como quien reconoce no solo un objeto, sino un destino. El guerrero llegó poco después. Se sentó a su lado, como tantas otras veces, pero aquella vez no se quedó en silencio. Le tomó la mano y, por primera vez, le habló en voz baja, en su lengua. Elegiste quedarte cuando podías haber huido. Y gracias a ti, yo también encontré mi lugar. Ella sonrió.
no con los labios, sino con los ojos, con el alma. No respondió con palabras, solo apretó su mano. Y así, bajo la luz del fuego y el canto lejano de un búho, dos personas que jamás debieron encontrarse, cerraron el círculo que el destino les había trazado. No eran héroes, no eran santos, eran simplemente humanos que eligieron amar. ¿Y tú, qué piensas? ¿Puede el amor realmente romper las barreras del miedo y la diferencia cultural? Presiona 1 si crees que sí. El amor verdadero siempre encuentra el camino. Presiona 2 si crees que a veces el miedo y las heridas del pasado son más fuertes que el amor. Porque a veces, los encuentros más improbables son los que salvan nuestras almas. Y en medio del invierno más cruel, nació una historia que no hablaba de sangre, sino de elección. Las verdaderas historias del salvaje oeste no siempre están hechas de balas, duelos al amanecer o sheriffs invencibles. A veces, las más poderosas se escriben en silencio, con actos pequeños pero valientes, como el de un guerrero que protegió a una mujer rechazada, o una madre que dio su vida por hijos que no eran suyos. Estas son las historias que no aparecen en los libros de historia, pero que dejan huellas más profundas que cualquier batalla. En este relato, no se celebra la fuerza física, sino la fuerza de carácter. En medio del prejuicio, el frío y el miedo, floreció algo inesperado la humanidad. Y eso es, quizás, lo que más nos enseña esta de entre tantas historias del salvaje oeste. Que los verdaderos valientes no siempre son los que levantan un arma, sino los que eligen proteger, sanar y quedarse, cuando todo les dice que se vayan. Cada generación merece escuchar historias del salvaje oeste que vayan más allá del estereotipo, que enseñen a los jóvenes que el coraje también está en amar sin condiciones, en aceptar lo diferente, en construir comunidad donde antes solo había frontera. Porque el oeste no solo fue un lugar de conquista, sino también de encuentros improbables, de mezclas culturales, de redención. Hoy, tú y yo somos herederos de esas lecciones. Al compartir estas historias del salvaje oeste, no solo recordamos un pasado lleno de desafíos, también encendemos una chispa de empatía y reflexión en el presente. Tal vez, al ver a alguien distinto, con miedo, perdido o herido, recordemos que todos merecen una segunda oportunidad, que la compasión no tiene idioma. Así que, si esta historia tocó tu corazón, compártela. Porque en un mundo que sigue alzando muros, necesitamos más puentes. Más valentía para amar, más historias del salvaje oeste que nos recuerden que incluso en la tierra más hostil puede florecer el alma.